No soy de los que creen en fantasmas. O al menos, no lo era. En más de 20 años manejando tráiler, he visto de todo: accidentes, animales cruzando en la madrugada, gente haciendo dedo en lugares imposibles, pero nunca nada que me quitara el sueño. Hasta esa noche. Era octubre del 2009. Transportaba un cargamento de tarimas de madera desde Chihuahua hasta Guadalajara. Tenía que recorrer la carretera 45 y luego tomar la 23. Iba solo, como siempre. Me gustaba manejar de noche, menos tráfico, más silencio, más oportunidad de hacer tiempo. Además, conocía cada curva de esa ruta como la palma de mi mano. Eran las 2:37 de la madrugada cuando salí de una gasolinera en Fresnillo. El viento helado golpeaba la cabina y la luna apenas se asomaba entre nubes bajas. Me acomodé en el asiento, puse un café a enfriar entre las piernas y me dispuse a devorar kilómetros. El camino estaba vacío. El sonido constante del motor y el tamborileo de las llantas sobre el asfalto me iban adormeciendo, pero nada que no pudiera controlar. De vez en cuando miraba los espejos retrovisores, por costumbre. El central mostraba solo el interior de la cabina y la parte trasera del tráiler. Los laterales reflejaban el asfalto negro y la línea blanca difusa por la neblina. Pasaron unos minutos, quizá 10. Entonces lo vi. En el retrovisor central, en el asiento del copiloto, había a alguien sentado. Un hombre. Su silueta era clara, hombros anchos, cuello erguido, cabeza ladeada hacia mí. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí. El primer impulso fue girar la cabeza. El asiento estaba vacío. Volví la mirada al retrovisor y el hombre seguía ahí. Exactamente en la misma posición. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tragué saliva y me forcé a pensar que era un reflejo, quizá de algún poste de luz o de un juego de sombras. Cerré un momento los ojos, respiré hondo y, cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. No sé por qué, pero decidí no parar. Algo me decía que detenerme en medio de esa carretera, con esa neblina espesa, sería un error. Kilómetro tras kilómetro, la tensión me apretaba el pecho. Revisaba el retrovisor cada pocos segundos, temiendo que volviera a aparecer. Y volvió. Esta vez no estaba sentado erguido. Su cabeza estaba girada hacia mí, y lo que más me heló la sangre fue que sus ojos, negros y hundidos, parecían encontrarse con los míos a través del espejo. La piel de su rostro estaba pálida, casi gris, y su boca entreabierta dejaba ver unos dientes manchados. Giré el volante bruscamente, saliéndome unos centímetros del carril. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Cuando volví a mirar el asiento, otra vez estaba vacío. No, murmuré, más para convencerme a mí mismo que para otra cosa, esto no está pasando. En ese momento, algo cambió en la atmósfera dentro de la cabina. El aire se volvió más denso, como si me costara trabajo respirar. Un olor nauseabundo, como carne podrida, empezó a colarse por mi nariz. El café que tenía entre las piernas se tambaleaba, pero yo no me atrevía a quitar la vista del camino. Y entonces, lo escuché. Un susurro. No entendí las palabras, pero sonaban justo al lado de mi oreja. Giré la cabeza tan rápido que sentí un tirón en el cuello, y vi, claramente, como el cinturón de seguridad del copiloto estaba abrochado. Yo no había abrochado ese cinturón. Un frío que no era de este mundo me recorrió entero. No paré, no podía. Sentía que si lo hacía, algo, o alguien, iba a aprovechar la oportunidad. A la altura del kilómetro 227, la neblina se hizo tan espesa que apenas podía ver más allá de 3 metros. Reduje la velocidad a 40 kilómetros por hora y me pegué a la línea amarilla del centro. Fue entonces cuando lo vi en el espejo otra vez, pero ahora estaba más cerca, su rostro a escasos centímetros del mío, separado solo por el vidrio del retrovisor. Su expresión había cambiado. Sonreía. Una sonrisa amplia, antinatural, que dejaba ver encías oscuras y secas. Me di cuenta de algo más, no estaba respirando. No parpadeaba. Y su piel parecía estirada, como si la hubieran jalado hacia atrás. Me forcé a no gritar.
Mi mano derecha temblaba sobre el volante y la izquierda apretaba la palanca de cambios con tanta fuerza que sentí que me cortaba la circulación. No sé cómo, pero logré apartar la vista del espejo y mantenerla fija en el camino. Los susurros se hicieron más intensos, más rápidos, como si intentara decirme algo que no debía entender. Pero en medio de ese murmullo, distinguí una palabra clara, pronunciada con una voz cavernosa: frena. El tono no fue una súplica. Fue una orden. Mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Apreté el acelerador en lugar del freno. El tráiler rugió y la carretera empezó a serpentear cuesta arriba. Poco a poco, la neblina se fue aclarando y, con ella, el olor nauseabundo desapareció. El cinturón del copiloto estaba desabrochado de nuevo. Al llegar a un tramo iluminado por las farolas de un poblado, me atreví a mirar por última vez el retrovisor. Estaba vacío. No me detuve hasta llegar a Guadalajara, 6 horas después. Aparqué el tráiler, apagué el motor y me quedé sentado, temblando, con las manos sudadas y la garganta seca. Días después, en una plática con otros choferes en una pensión, conté lo que me había pasado. Un hombre mayor, que llevaba más años en la carretera que yo, se quedó en silencio cuando mencioné el kilómetro 227. Ahí murió un chofer hace como 15 años, dijo finalmente. Se quedó dormido, invadió el carril contrario y se estampó de frente contra otro tráiler. Dicen que su cuerpo quedó atrapado en el asiento del copiloto, mirando al conductor que lo había matado. Nadie lo pudo sacar de inmediato. No volví a manejar por esa ruta de noche. Y cada vez que subo al tráiler, lo primero que hago es cubrir el retrovisor central con un trapo. Porque no quiero volver a verlo. Carga inocente. Conducía desde Hermosillo rumbo a Monterrey, a mediados de 1998. Era de madrugada cuando decidí parar en una gasolinera polvorienta a un lado de un tramo viejo de carretera que casi nadie usaba. La luz del anuncio parpadeaba y apenas había un par de coches estacionados. Me bajé para estirar las piernas y buscar un café, pero en lugar de encontrar la tienda de siempre, me topé con un pequeño puesto improvisado, hecho de tablas y una lona desgastada. Detrás estaba una mujer mayor, encorvada, con un rebozo oscuro que le cubría medio rostro. Sobre la mesa tenía artesanías, figuras talladas, collares y, en una esquina, varias muñecas hechas a mano. Eran de trapo, pero sus rostros estaban pintados con un detalle inquietante, como si cada una tuviera una expresión única y muy humana. No sé por qué me detuve a mirarlas. La mujer me habló con una voz ronca, apenas audible, diciéndome que eran muñecas de compañía para los niños en los viajes. Entre todas, una llamó mi atención, vestida de rojo, con cabello negro hecho de lana y unos ojos bordados tan perfectamente alineados que parecían seguirte. Pensé en mi ahijada, Camila, que cumpliría 8 años esa semana. Sin pensarlo demasiado, la compré. La mujer me envolvió la muñeca en un pañuelo blanco y me advirtió que no la dejara sola por mucho tiempo, porque se entristece. Me reí para no mostrar incomodidad, pagué y regresé al tráiler. La muñeca pasó el resto del trayecto en el asiento del copiloto, mirando hacia el frente. Aunque intenté concentrarme en la carretera, tenía esa sensación de que estaba siendo observado. Al llegar la noche, estacioné en un paradero para dormir un rato. Me recosté en la litera, dejando la muñeca sobre el asiento. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara un sonido leve, como si alguien arrastrara tela sobre el piso. Abrí los ojos y escuché una risa muy baja, infantil, proveniente de la cabina. Me incorporé de golpe y encendí la luz. No había nadie. La muñeca seguía en el asiento, pero estaba volteada hacia mí. Juraría que la había dejado mirando la carretera. Sacudí la cabeza, convencido de que era el cansancio, y volví a dormir. A la mañana siguiente seguí mi camino y, al llegar a Monterrey, entregué la carga. En la noche, al llegar a casa, le di la muñeca a Camila. Ella la tomó con curiosidad, pero en cuanto la sostuvo más de unos segundos, su rostro cambió. La arrojó al suelo con tanta fuerza que pensé que se había roto. Empezó a gritar y a llorar,
diciendo que la muñeca le susurraba su nombre y que quería jugar a no respirar. Su madre, asustada, me pidió que me la llevara. No quería tenerla en casa. Me incomodó, pero no creí en esas cosas, así que decidí tirarla a la basura en el camino de regreso. La dejé en un contenedor junto a la carretera y seguí mi ruta. 5 días después, llegué a casa después de otro viaje. Sobre la mesa de la cocina, perfectamente sentada, estaba la muñeca. No había forma de que estuviera allí. En su regazo había un papel doblado en 4. Lo abrí con manos temblorosas, decía no me dejes sola otra vez. Intenté convencerme de que era una broma, pero nadie tenía llave de mi casa. La agarré y la metí en una bolsa negra, junto con un par de ladrillos, y la lancé al río que cruza la salida norte de la ciudad. Vi cómo la corriente se la llevaba y pensé que todo había terminado. Esa noche, mientras dormía, sentí un peso sobre mi pecho. Abrí los ojos y no vi nada, pero escuché esa misma risa, tan cerca de mi oído que podía sentir el aliento. Encendí la luz de la recámara y, a los pies de la cama, estaba la muñeca. El vestido rojo goteaba agua y sus manos, hechas de trapo, parecían más rígidas que antes, como si tuvieran algo dentro. No la toqué. Salí corriendo a la calle, dejándola allí. Dormí en la cabina del tráiler, con las puertas aseguradas por dentro. Pasaron 2 días sin que volviera a aparecer, hasta que un viernes, antes de salir de viaje, encontré sobre el volante una nota escrita con letra infantil: vamos a jugar en la carretera. Debajo, la muñeca, sentada con las piernas colgando y la cabeza ladeada. Ya no podía seguir así. Decidí llevarla lejos, muy lejos. Mi siguiente viaje era hasta Chiapas, así que me la llevé envuelta en una caja sellada con cinta. En un tramo despoblado, cerca de la medianoche, detuve el tráiler y bajé con la caja. Caminé varios metros hacia el monte y la enterré bajo piedras y tierra. Ni siquiera miré atrás al regresar al camión. Pero a las pocas horas, un olor a tierra húmeda empezó a invadir la cabina. No venía de afuera. Venía de atrás. Giré la cabeza y la vi, sentada en la litera, cubierta de polvo y con su vestido ahora desgarrado. Tenía algo en las manos, mi llavero, el que había dejado en la guantera. Ese fue mi límite. Frené bruscamente y la lancé a la carretera, para después acelerar como nunca. No volví a mirar por el retrovisor, aunque escuché golpes secos en la caja del tráiler por varios kilómetros, como si algo me siguiera alcanzando y golpeara para entrar. Llegué a mi destino sin parar y trabajé toda la noche descargando. Creí que me había librado. Hasta que regresé a casa 3 días después. En la sala, frente al televisor, estaba la muñeca. Y esta vez no traía notas. Solo tenía el cuello girado hacia un lado y una sonrisa cosida que juraría no estaba ahí antes. Me mudé meses después. Vendí el tráiler, cambié de ciudad, dejé el transporte de carga. Pero, hace 2 semanas, estacionado en un semáforo, vi por el espejo lateral a una niña en la banqueta, abrazando una muñeca roja idéntica. Me miraba, sin parpadear. El semáforo cambió, y seguí manejando sin voltear. No necesito comprobar si era la misma. En el fondo sé que no es coincidencia. Y que algún día, cuando menos lo espere, volverá a estar sentada en mi cocina, con un nuevo papelito. No duermas en el desierto. No sé si alguien vaya a creer esto, pero necesito contarlo. No para que me crean, sino porque desde aquella noche no he vuelto a dormir igual. Corría el año 2003. Yo tenía ya más de 15 años trepado a un tráiler. Había recorrido todo México y buena parte del sur de Estados Unidos. Pero siempre supe que la carretera que más respeto me merecía era la que cruza el desierto de Chihuahua, allá por el rumbo de Janos, casi llegando a la frontera. Mucha gente cree que el miedo viene de los asaltantes o del narco, pero no. Hay cosas en la tierra que no entienden de dinero ni de poder. Cosas que simplemente están. Y esa noche lo comprobé. Venía desde Hermosillo, cargado con materiales de construcción, rumbo a Ciudad Juárez. Todo iba bien, el clima seco, el motor rugiendo parejo,
y yo con mi termo de café y un buen disco de cumbia sonando bajo. Ya eran casi las 11 de la noche cuando, de la nada, sentí el jaloneo del tráiler. Una vibración intensa en la parte trasera me obligó a detenerme en plena línea recta, en medio de la nada. Revisé y, como temía, una de las llantas traseras reventó. No traía refacción. Mi patrón me había dicho que aguantaba hasta el paso, pero no fue así. Tampoco tenía señal. Intenté moverme un poco más adelante, pero el rin raspaba feo, así que decidí orillarme por completo y esperar a que amaneciera para ver si alguien pasaba. Total, no era la primera vez que me tocaba dormir en la cabina. Cerré la puerta del lado del copiloto, me acomodé, me cubrí con mi chamarra de mezclilla y dejé la luz interior encendida. No había absolutamente nada alrededor. Solo el zumbido del viento seco, las estrellas brillando en un cielo claro y la silueta interminable del desierto. Me desperté de golpe cerca de las 2:30 de la mañana. No sé por qué. Tal vez fue un ruido, o tal vez la sensación de que algo no andaba bien. Afuera, el desierto seguía callado. Pero lo extraño fue ver que la puerta del copiloto estaba entreabierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Me acerqué, la empujé con fuerza y la volví a cerrar. No le di más vueltas. Pero cuando me giré para volver a acostarme, noté algo por el retrovisor lateral. Algo a lo lejos, como una silueta, parada en medio del camino. Me tallé los ojos. Pensé que era un arbusto, una ilusión. Pero no. Ahí seguía. Una figura delgada, alta. No se movía. No se escuchaba nada. Me quedé observando por unos segundos, hasta que sentí una presión en el pecho. Cerré la cortina del lado del chofer, tomé el cuchillo que siempre guardo bajo el asiento y me quedé quieto, esperando. Los minutos pasaban lentos, como si el tiempo se alargara. El reloj marcaba las 3. Miré de nuevo por la rendija y ya no había nadie. Me sentí algo aliviado, aunque el miedo seguía anclado en el estómago. Quise encender el motor para prender las luces del tráiler, pero la batería estaba completamente muerta. Imposible. No tenía ninguna razón para descargarse si la había apagado correctamente. Volví a sentir esa sensación, como si algo invisible me estuviera mirando desde todos lados. Un sudor frío me bajó por la nuca. Fue entonces cuando escuché los pasos. Claramente, del lado del copiloto. Pasos secos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra y las piedras. Me armé de valor y grité, ¿quién anda ahí? Pero no obtuve respuesta. Los pasos pararon justo frente a la puerta. Y de pronto, el seguro del copiloto, clac. Se levantó solo. Yo me eché hacia atrás, con el cuchillo en la mano, y tomé el extinguidor. Pero nadie entró. La puerta no se abrió. Solo el seguro. Me acerqué y lo bajé de nuevo. Cerré el pestillo. Me senté con la espalda pegada al asiento y contuve la respiración. Fue en ese silencio total cuando escuché algo que jamás voy a olvidar. Una respiración. Lenta. Profunda. Dentro de la cabina. Volteé de inmediato. No había nadie a la vista, pero el sonido seguía. Era como si alguien estuviera agachado justo detrás del asiento del copiloto, respirando con dificultad. Me congelé. No grité. No corrí. Solo me quedé paralizado. Tomé el cuchillo, encendí la luz del techo y de un jalón giré a ver detrás del asiento. No había nada. Ni una sombra. Pero entonces vi el parabrisas. Estaba completamente empañado y en medio del vaho había una huella de mano. No la mía. Una mano delgada, huesuda, marcada como si alguien desde dentro hubiera presionado contra el vidrio. En ese momento lo supe. No estaba solo. Tomé mi chamarra, abrí la puerta del conductor y me bajé. Prefería estar fuera que encerrado con lo que fuera que estaba ahí dentro. Me quedé parado junto al tráiler, bajo el cielo estrellado. El aire era seco, caliente. Pero dentro de mí había un frío imposible de explicar. Me fui caminando unos metros, alejándome, solo con la linterna en la mano. El desierto era inmenso,
negro, y sin embargo me sentía menos vulnerable que adentro de esa cabina. Fue entonces cuando escuché que el motor del tráiler se encendió solo. Volteé con los ojos abiertos como plato. Las luces se prendieron. La bocina sonó, una vez, larga, como si alguien la hubiera presionado con fuerza. Corrí de regreso con el cuchillo en mano. Pero cuando subí, no había nadie. El motor estaba apagado de nuevo. No había huellas. No había signos de que alguien más hubiera estado ahí. Me senté al volante, temblando. No sabía si quedarme o echarme a correr por la carretera hasta que amaneciera. Pero el miedo me tenía amarrado al asiento. Solo atiné a encender el radio para sentirme acompañado. Pero en lugar de música, lo único que sonaba era estática. Hasta que una voz salió entre el ruido. No era una estación. No era un locutor. Era una voz ronca, antigua. Apenas audible. Que dijo mi nombre. Héctor. Mi nombre. Nadie sabía que estaba ahí. Nadie. Apagué el radio de inmediato. Me cubrí con la chamarra y cerré los ojos. Intenté no pensar. Pero escuché pasos sobre la caja del tráiler. Como si alguien caminara por arriba. Luego un golpe seco en el techo de la cabina. Luego nada. Amaneció lento. El sol salió por el horizonte y sentí que podía respirar de nuevo. Afuera, todo se veía igual, excepto por una cosa. Sobre la arena, a unos metros del tráiler, había un círculo hecho con piedras. Un círculo perfecto, que no estaba ahí la noche anterior. En el centro, un pedazo de cartón con algo escrito con carbón o tierra. No debiste dormir aquí. No me importó la llanta. No me importó el patrón. Arranqué el tráiler aunque fuera con el rin raspando, y no paré hasta llegar a una gasolinera en Villa Ahumada. No volví a cruzar ese desierto de noche. Ni solo. Ni dormido. Desde entonces, cada vez que paso por algún tramo desértico, cierro el radio. Cierro los seguros. Y no duermo. Porque sé que allá afuera hay algo que solo espera que cierres los ojos. Y si te quedas, si duermes, entonces te encuentra. Tramo muerto. Me llamo Rogelio, pero en la base todos me dicen el naranjo por la caja anaranjada de mi viejo Kenworth. Llevo casi 3 décadas sobre el asfalto. Conocí a mi esposa en una pensión de camiones, levanté a mis 2 hijos con fletes de todo tipo y aprendí a querer el silencio de la madrugada como quien aprende a rezar. En 2017 trabajaba por mi cuenta, dando servicio a panaderías, granjas y abarroteras entre Mazatlán, Elota y San Ignacio. No me quejaba. El teléfono sonaba seguido, el diésel se pagaba y en la casa nunca faltó lo básico. Aquel martes de octubre me tocó llevar costales de harina, azúcar y manteca hasta la tasajera, un poblado de huertas y casas bajas donde el aire siempre huele a leña. Salí a las 12 del día para estar desocupado antes de caer la tarde. El viaje de ida fue limpio. Llegué a las 3 con minutos, descargamos rápido, firmaron la remisión y, antes de arrancar de regreso, me compré en la tienda unos cigarros, 2 galletas de avena y una refresquera roja que se calienta si parpadeas. Para cortar camino me recomendaron una brecha de terracería que empalma con la Libre a la altura del kilómetro 74. La he tomado muchas veces. Es pesada por los hoyos, pero se avanza. El sol pegaba de lado y la tierra levantaba un velo claro que quedaba atrás como una estela. A ambos lados se extendían parcelas ya levantadas, puro rastrojo y hierba invasora creciendo a su gusto. El viento movía manchas de semilla seca, un campo cansado que se preparaba para el descanso. No pensaba en nada especial. Mantenía el volante firme, el pie derecho ligero, la vista al frente. Fue cuando el mundo se encendió. Una luz blanca estalló en la planicie, como un relámpago sin cielo. No hubo trueno. No vibró la cabina. Solo un fogonazo que borró por un segundo el color de las cosas. Alcé la cabeza buscando el origen, giré los espejos, miré hacia las parcelas. Nada. Seguimos.
20 minutos después aún brincaba sobre la terracería, con el radio prendido en AM, pescando estática y fragmentos de acordeón. El sol seguía alto, pero yo sentí que el tiempo se estiraba. A los 40 minutos, la inquietud empezó a masticarme por dentro. Cuando llegué, ese tramo me había tomado menos de 25. Me dije que la mente exagera, que el camino se siente más largo de salida. Respiré, me enderecé en el asiento y continué. La hora se cumplió y yo seguía entre tierra, rastrojo y una hilera de árboles dispersos. Vi algo que me clavó una astilla en la nuca. Un mezquite crecido de lado, el tronco abierto en una y torcida, destacaba entre dos álamos perfectos. Fue un detalle al vuelo, un registro que se guardó sin permiso. 15 minutos después, apareció la misma formación, mezquite inclinado, dos álamos rectos, el mismo hueco en el follaje, la misma sombra sobre el terraplén. Otro cuarto de hora, y otra vez el trío de árboles, idéntico hasta en las cicatrices de la corteza. No había curvas. No había retornos. La brecha era una línea que se perdía al frente y, sin embargo, la naturaleza se repetía con la terquedad de un disco rayado. Se me aflojaron los dedos. Volví a apretar el volante. El corazón me trabajaba como compresor viejo. Quise detenerme, pero el pie no obedeció. Seguí, como si soltar el movimiento fuera renunciar a la poca realidad que me quedaba. Pasé una y otra vez frente al mezquite torcido. Las sombras se alargaron y, de golpe, cayó la tarde. El cielo se oscureció sin transición, como si alguien hubiera cerrado una cortina de telón. Me palpé. Muslos, abdomen, pecho. Di golpecitos en la frente. Recordé esa sensación absurda de estar muerto y no saberlo, de ser un bulto que mira desde afuera. Estaba tibio, sudado, con el olor penetrante del diésel y la tierra metido en la camisa. Vivo. Encerrado, pero vivo. Apagué el motor y dejé que el silencio subiera por la cabina. El ventilador siguió girando un momento y se detuvo. No se oyó nada más. Ni grillos. Ni viento. Ni hojas. Apoyé la frente en el aro del volante y traté de ordenar lo que tenía: combustible suficiente para 2 horas, una brecha que se repetía, el sol caído antes de tiempo. Pensé en dar vuelta y regresarme, pero no había huellas marcadas propias, la tierra se acomodaba como si alguien la peinara a cada paso. Si estaba cerca de la libre, retroceder sería perder. Si estaba lejos, avanzar era la única esperanza. Regresé la llave y el Kenworth arrancó a la primera, obediente, como si entendiera. Recordé historias de carretera. Compañeros que hablaron de tramos donde la noche se vuelve más espesa de la cuenta, luces que parpadean sin coches, sombras que corren por la cuneta. Un viejo de Elota me dijo una vez, con los ojos clavados en su vaso, que hay lugares donde la realidad se deshila, que si te tocan no le faltas al respeto, sigues derecho y no hablas. Me aferré a eso. Apreté los labios y seguí. Las agujas del tablero empezaron a portarse raro. El reloj dio las 6, luego volvió a las 5:40, después brincó a las 7:10. La aguja del combustible bajó 1/3 y, de pronto, subió como si el tanque se hubiera llenado solo. El radio pescó un pedazo de noticiero con una fecha equivocada, 1999. Se cortó. Una canción de banda sonó sin voz, solo metales ahogados, y volvió la estática. Tomé el crucifijo diminuto que cuelga del espejo y lo apreté hasta clavármelo en la palma. No recé. Solo apreté. La noche se asentó completa. Encendí las luces altas. El polvo flotaba como un enjambre inmóvil. La terracería brillaba en pequeñas escamas. El mezquite torcido apareció otra vez, negro contra la negrura. Me descubrí temblando. Esta vez frené y quedé con el cofre apuntando a ese árbol. Bajé el vidrio. El aire era frío, sin olor. Bajé con la lámpara de mano. El suelo estaba liso, sin mis huellas de ida. Caminé hasta el mezquite y toqué la corteza. Tibia. La madera no debería estar tibia a esas horas. A la altura de la bifurcación, alguien había tallado una cruz mínima, apenas 2 raspones. Alrededor,
El silencio era tan perfecto que mis respiraciones parecían ajenas. Regresé a la cabina con la certeza de haber tocado algo que no debía. A las 10 me empezó a vencer el sueño. Peleé un rato, pero el cansancio de todo el día me dobló. Eché el respaldo hacia atrás, dejé la lámpara prendida en el asiento del copiloto y me quedé dormido con el cinturón puesto. No sé cuánto duré fuera. Desperté con el claxon de un coche perforándome el cráneo. Abrí los ojos y vi por el espejo dos luces subiendo por la brecha, fijas, como si se sostuvieran a mano. Enderecé el respaldo, encendí el motor, me orillé lo justo para no caer a la cuneta y esperé. El coche pasó a mi lado con el motor muy discreto. Era un sedán viejo, de esos que ya casi no andan. Vi el perfil de un hombre delgado, bigote ralo, la mirada al frente. Le hice señas con la lámpara. Bajó la velocidad, aunque no se detuvo del todo. Abrí la puerta, bajé un pie a la tierra y levanté la voz lo suficiente. Le pregunté, sin rodeos, qué tan lejos estaba la carretera. El hombre giró apenas la cara. No cambió la expresión. Con el índice señaló al frente, como si le pesara el brazo, y dijo que a 5 minutos, que ahí se miraba. Alcé la vista y vi una hilera de luciérnagas eléctricas, diminutas, moviéndose en el horizonte. Asfalto. Me subí, le agradecí con la mano, metí primera y seguí su estela. Lo extraño fue que las luces del sedán no deslumbraban la tierra. Parecían sostenidas a un palmo del suelo, quietas aún cuando el auto avanzaba. El coche no levantaba polvo. Lo seguí de todos modos. A los pocos minutos, el brillo de los coches sobre la libre me golpeó de lleno. Salimos a la cinta asfáltica como quien sale de un cuarto sin ventanas. Cuando me incorporé y eché la última mirada a la brecha, el sedán ya no estaba. Ni rastro de él. Solo la entrada oscura y un viento nuevo, con olor a sal. Llegué a casa a la 1 de la mañana. Mi esposa dormía. Me di un baño largo, con agua casi hirviendo, intentando sacarme el polvo y el frío que se me había pegado. No conté nada esa noche. A la mañana siguiente fui al patio a revisar el camión. En la defensa delantera, a la altura del faro derecho, la tierra dibujaba 2 líneas. No eran ramas. No eran piedras. 2 trazos que formaban una cruz pequeña, idéntica a la que vi en el mezquite y del mismo tamaño. Pasé el dedo. La tierra se deshizo, pero quedó el dibujo en mi cabeza, firme como si lo hubieran grabado en el metal. El resto de la semana hice rutas cortas y evité la brecha. Un compañero, el Chui, me dijo que el camino estaba en obra y que por eso tardaban más. Quise creerlo. Otro, de Santa Lucía, aseguró que en esa zona se ve a veces un carro viejo que ayuda a los que se quedan tirados. Hizo la seña de santiguarse sin decirlo. Me quedé callado. Por las noches, cuando el cansancio me dejaba un hueco para pensar, regresaba a la luz blanca, al reloj dando brincos, al silencio que corta la lengua. Volvía también la imagen del sedán. Hubo un detalle que ignoré en el momento y al que luego me aferré con una mezcla de alivio y terror. El hombre que lo manejaba no parpadeó. No una sola vez. Semanas después, por necesidad, volví a tomar la brecha. Fui de día. El cielo claro, el motor parejo. Busqué con la mirada el mezquite torcido. No apareció. A punto de rendirme lo vi, más adelante, entre suelo removido. Lo habían cortado. Solo quedaba el muñón, una astilla gruesa con el corazón expuesto, y alrededor un montón de ramas secas apiladas. Me detuve. Bajé. Revolví la madera con la bota. No encontré la cruz. Tampoco insectos, ni hormigas, ni nada vivo. Todo parecía recién desinfectado. De a un lado de la libre, el rumor de los coches sonaba normal. Me subí al camión y seguí, pero algo se había quedado ahí, enterrado donde el tronco había estado. Nunca supe qué me atrapó aquella noche. No busqué al hombre del sedán. No pregunté más de la cuenta. Aprendí a llevar conmigo un respeto nuevo, una manera distinta de mirar los caminos. A veces, cuando manejo en silencio y el motor ronronea a su ritmo, siento otra respiración dentro de la cabina. No amenaza.
no habla. Solo acompaña. Cuando eso pasa, arrimo la mano al crucifijo, le doy un apretón y dejo que el mundo avance. No freno. No volteo. No nombro. Hace poco, limpiando la consola, encontré debajo del cenicero un fósforo gastado. No fumo con cerillos. Parecía antiguo, con la cabeza consumida y el palito ennegrecido de un lado. Lo tomé y olió a leña húmeda. A mezquite. Lo guardé en la billetera, junto con las fotos de los niños y un billete de 20 para las emergencias. No sé por qué lo hice. No sé si ese fósforo es mío o del hombre que no parpadeó. Lo que sí sé es que, cuando vuelva a encontrar un tramo que se repite, no voy a decir nada. Voy a seguir derecho, despacio, sin buscar explicación. Hay caminos que se abren solo si aceptas que no te pertenecen. Esa noche me devolvieron. Tal vez porque obedecí. Tal vez porque alguien necesitaba que yo llegara a casa con el olor a pan pegado en la ropa, con los niños dormidos en el sofá y mi esposa respirando parejo. Tal vez porque la brecha solo quería dejarme una marca. 2 líneas en la defensa, una cruz minúscula para recordar que el mundo, de vez en cuando, se deshila y te deja ver lo que sostiene todo. No es para entenderse. Es para guardar silencio y manejar. La brecha. Me llamo Ismael Rendón y llevo media vida sobre un tráiler. Aprendí mirando a mi tío acomodar los cambios con 2 dedos y frenar con más oído que vista. En 2011, con 32 años cumplidos, trabajaba por mi cuenta con un Kenworth de 800 de volteo, caja de 14 metros cúbicos. Cargaba arena y grava entre parras y las brechas polvosas que conducen a ejidos casi olvidados en la frontera reseca entre Coahuila y Zacatecas. Conocía cada curva por su olor, cada loma por el modo en que el motor pedía aire. Nada me sorprendía ya, hasta ese pedido. A media mañana llegó al patio una mujer que nadie conocía. Se presentó como Aurelia Telles, dijo que estaba levantando una casa en un potrero aislado y necesitaba 3 toneladas de arena fina, luego grava, varilla, cemento. Pagó en efectivo, fajos viejos, billetes doblados como si hubieran dormido años en un cajón. Llevaba falda negra hasta los tobillos, blusas sin estampados, pulseras de cuentas, collares que tintineaban con un ritmo que no parecía de este mundo. Olía a ruda y a humo frío. No miraba a los lados, me miraba a mí, directo, como quien evalúa un res en canal. A las 5 en punto me trepé a la cabina, revisé luces, presión, niveles. El sol todavía pegaba bajo, anaranjado. El patio quedó atrás y tomé la estatal que se deshilacha hacia el sur. La dirección que ella dejó estaba clara: salir de la carretera, avanzar 100 metros por terracería, doblar a la derecha hasta una nopalera grande, luego izquierda y otros 50. Puro trazo sencillo. El polvo corría como agua detrás del estribo y la caja pesaba lo justo para que el tráiler se asentara sin rebotar. Llegué a las 6:20. Ella me esperaba en la entrada de un terreno cercado con alambre de púas, sin vecinos, sin perros, sin ruido. Los ojos pintados con sombra azul parecían húmedos aunque todo alrededor crujía de sequedad. Descargué en silencio. Ella no dio un paso, no perdió detalle. Cuando la arena formó el último cono, me hizo un gesto casi imperceptible, como si me bendijera o me empujara. No supe leerlo. Me subí, enganché primera baja y salí por donde vine. A los 10 minutos noté que la luz se adelgazaba. Eran las 7, pero el campo se cerró en una penumbra de 9 de la noche. No hubo transición, el día cayó como una persiana. Apreté los dientes, subí a luces altas, busqué el entronque. Avancé recto. Nada. La terracería seguía, lisa y sin marcas, como si ni yo ni nadie hubiera pasado por ahí. Frené, puse intermitentes, bajé. El aire olía a tierra verde, y eso fue lo primero que me inquietó: en ese valle todo huele a polvo y diésel, no a tierra recién regada. Caminé unos pasos, pateé el suelo. Suave, húmedo. Miré al cielo. No había luna. Tampoco estrellas. Un techo parejo, apagado, sin profundidad.
Volví a la cabina, tomé el celular. Sin señal. Recordé la ruta, 100 metros recto, derecha larga, izquierda corta. Seguí. Llegué a una esquina formada por mezquites. Giré a la derecha. Avancé. El cuadro del tablero marcaba 19:12 y la aguja del diésel apenas se movía. Apagué el estéreo para escuchar la terracería bajo las llantas. El cascabeleo de la grava cambió por un sonido extraño, como si rodara sobre maíz seco. No había milpa cerca. Me sudaron las palmas y el volante se me resbaló un poco. Permanecí atento al espejo izquierdo. Detrás, algo más oscuro que la oscuridad misma se pegaba a la caja, como la sombra de un cerro que se mueve contigo. Volvió la esquina a la izquierda. Entré. Debería haber aparecido la avenida principal, la que saca a la estatal. No llegó. El camino se prolongó recto, sin postes, sin bardas, sin luces lejanas de viviendas. Solo una línea pálida que el reflector central alcanzaba y la franja de polvo que el viento no se llevaba. Freno suave. Otra vez intermitentes. Abrí la portezuela. El calor del motor escapó como un suspiro cansado. Entonces escuché el tintinear de cuentas, muy leve, casi mezclado con el TSS del radiador. Me asomé a la caja, la arena reposaba plana, imposible, la acababa de descargar por completo. Tragué saliva. Cerré con fuerza. Volví a primera. Conduje sin reloj. El tablero se quedó en 19:12. Intenté golpearlo, nada. El viento dejó de entrar por las tomas. El aire se volvió inmóvil, pegajoso. Apreté el acelerador para sentir vida en el motor. Respondió con obediencia triste. La línea recta no terminaba. Empecé a rezar sin palabras, más por costumbre que por fe. En un punto, los arbustos del lado derecho formaron un arco, como si el camino hubiera pasado muchas veces por el mismo sitio y las ramas hubieran aprendido su altura. Lo reconocí, aunque no lo había visto nunca. Un círculo. Me detuve en seco. El polvo me alcanzó y nubló los faros. Apagué el motor para pensar en silencio. Se hizo un silencio tan denso que sentí su peso en el cuello. Solo escuché mi respiración y algo más, remoto, como cuando uno se acerca a la puerta de un templo viejo y adentro murmuran. Abrí la guantera buscando una linterna. Encontré el tacógrafo. La gráfica dibujaba un tramo de salida, la descarga, y luego un trazo plano, sin velocidad, sin avance, como si el tráiler se hubiera quedado inmóvil. Pero yo llevaba conduciendo un buen rato. Se me entumieron las manos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el cansancio me dobló. Me recosté en el asiento, con el cinturón puesto, por si acaso. Entre sueños vi un desierto de sal, una casa de paredes sin techo y dentro, un montón de varillas clavadas en la tierra formando una jaula. Vi la falda de Aurelia moverse sin viento. Vi una fogata y 4 marcas blancas alrededor, óvalos de cal o de ceniza. Vi un puñado de cuentas caer al suelo y rebotar como granizo. No desperté asustado. Desperté con la lengua áspera, los ojos hinchados y un sabor amargo en la garganta, como cuando uno respira humo toda la noche. Era de día. El tablero marcaba 7:03. Los faros se apagaron por sí solos. Me acomodé y miré al frente. La terracería terminaba a 20 metros en un camino ancho, bien conocido, con huellas frescas de tractores. Sentí alivio y vergüenza. Pensé que el miedo me había jugado una trampa y que, cansado, me quedé dormido donde anoche no supe dar la vuelta. Entonces percibí el olor, ruda, copal frío, algo dulzón como pan viejo. Miré al retrovisor. Aurelia estaba parada a un costado de la defensa, muy quieta, manos cruzadas sobre el vientre, la sombra azul en los párpados intacta. Sonreía, y la sonrisa no era amable ni cruel, era una línea de certeza. No habló primero. Supe que no debía abrir la puerta. Bajé el cristal apenas. Dijo, sin levantar la voz, que los caminos se respetan, que hay atajos que no son para motores, que la prisa a veces nos mete en veredas que piden pago. Señaló con el mentón el entronque y dijo que tomara a la izquierda,
que en 5 minutos vería la carretera grande. Su voz no resonaba, no dejaba eco, como si el aire no se atreviera a tocarla. Asentí, subí el cristal, prendí motor. Antes de meter el cambio, la vi por última vez, no proyectaba sombra. El sol ya estaba alto. Volví a la estatal en menos de lo que canta un gallo. El paisaje recuperó su aspecto normal, basura en la orilla, un burro atado a un tronco, una jaula de gallinas a medio techo. El cielo tenía nubes. El tablero volvió a la vida, el reloj avanzó, la aguja del diésel bajó un poco, la radio pescó estaciones. Llegué al patio cerca de las 8. Mi padre estaba pálido. Me dijo que el GPS del Kenworth se había quedado mudo toda la noche. Ni un punto. Como si lo hubieran guardado en una caja de acero. Había marcado mi salida y luego nada. Le enseñé el tacógrafo, el trazo muerto confirmaba lo mismo. El diésel no cuadraba con las horas de motor. Limpié la cabina con un trapo por no pensar. Del lado del copiloto, pegada a la alfombra, había una cuenta azul de vidrio opaco. Esa tarde revisé el camión hasta el último tornillo. Todo estaba en su sitio. El filtro de aire tenía un polvo distinto, más fino, más frío al tacto, como harina. El parabrisas, por fuera, mostraba un círculo claro a la altura de mis ojos, como si alguien hubiera soplado y limpiado con aliento, pero el cristal estaba helado. No le dije nada a nadie. Al día siguiente fui a entregar la grava al mismo predio. Fui con otro chofer en caravana, por si las dudas. Entramos por la terracería de siempre. A 20 metros, a la izquierda, había un claro con 4 marcas blancas en el suelo, como platos de ceniza. En el centro, un montículo de arena se había endurecido con la forma exacta del cono que yo descargué. Aurelia no estaba. Nadie estaba. El aire olía a puro campo. Los viejos del gremio hablan de lugares donde el cielo se cierra, de brechas que no aceptan motores, de atajos que existen solo de noche. Dicen que cuando el cielo queda sin estrellas y el reloj se clava, hay que apagar todo, quedarse quieto y esperar a que los caminos se acomoden solos. Dicen que pagar por adelantado es asegurar la llegada, y que quien paga con billetes dormidos paga también con tiempo ajeno. Yo no creo ni dejo de creer. Solo sé que en esa noche me moví mucho y no avancé nada, y que una mujer con sombra azul en los ojos me devolvió a la carretera sin dejar huellas. A veces, cuando voy solo y el cielo se apaga más de lo normal, bajo la velocidad y escucho. Si el ruido de la grava se convierte en maíz, me orillo, pongo freno de mano y cierro los ojos. Espero el olor a ruda. Espero el tintinear de cuentas. No rezo. No pienso. Solo espero a que el mundo recuerde por dónde iba. Después sigo, despacio, sin buscar atajos. Y en la guantera, junto al tacógrafo nuevo, guardo la cuenta de vidrio azul. Fría, pesada para su tamaño. Si la dejo en el sol, no se calienta. Si la acerco al oído, el aire se calla. Si la suelto en la palma, queda una marca blanca, como ceniza. Nunca volví a ver a Aurelia de día. Pero en más de una madrugada, cuando el motor ronca parejo y el valle parece respirar conmigo, siento que alguien camina a la par del tráiler, justo fuera del haz de los faros. No voltea. No estorba. Solo cuida que no tome la esquina equivocada. Cuando eso pasa, el reloj no se detiene, el cielo conserva al menos una estrella, y la terracería suena a lo que debe sonar. A piedra. A camino de los vivos. Peaje ahogado. No había plan de conducir de noche ese martes, pero la carga se retrasó y el Puerto Seco pidió salida inmediata, así que ajusté la bitácora, aseguré sellos y crucé el patio con la caja refrigerada a 6 grados. Pollo procesado destino Abarrotero en Irapuato, diciembre de 2012, cielo limpio a las 8:30. Carretera 57 libre después de San Luis, ese tramo que a esa hora parece un pasillo interminable con alfombra de asfalto y luz de sodio a lo lejos como luciérnagas cansadas, yo solo, café tibio en el termo,
la voz muerta de la AM rebotando entre estática y corridos viejos, y el tacómetro clavado en las 1500 con el freno de motor listo por cualquier cosa. Siempre me ha gustado la noche para rodar porque el tráfico se apaga, los adelantamientos son limpios y la cabina se vuelve un cuarto donde mando yo, aunque también sé que la cabina guarda cosas. Uno cree que el tablero y el parabrisas lo protegen de lo que haya afuera, pero lo que te roba el sueño no siempre entra por la puerta. A veces lo llevas ya encima sin notarlo, como ese olor a diésel que encuentras en la ropa semanas después, o un recuerdo que se te sube al hombro sin pedir permiso. Pasando el entronque a Villa de Arriaga la brisa cambió, lo noté por el soplido que se cuela por la ventilación de la puerta, esa corriente mínima que te acaricia la sien cuando hay bajada abierta, no era frío, era húmedo. Y eso en el altiplano a esas horas no cuadra. Miré el reloj digital que parpadeaba 2:13 con su verde enfermo. Revisé el espejo derecho por costumbre y ahí estaba, un triángulo de emergencia tirando destellos rojos sobre el acotamiento y un bulto blanco unos metros atrás que parecía moverse apenas. Reduje con doble embrague por inercia, encendí intermitentes y me abrí al acotamiento con respeto. No por heroísmo sino porque en esta vida todos podemos quedarnos varados y la noche es una mala compañía cuando no traes motor. Bajé el vidrio y la vi, no era un bulto sino una mujer envuelta en algo blanco que me pareció un impermeable viejo o una bata gruesa. No levantó el brazo ni corrió hacia mí, solo dio un paso y se detuvo al borde de la luz de mis faros. El reflejo en su tela me lastimó los ojos un segundo, raro en una prenda tan gastada. Juro que vi gotitas como de rocío pegadas en su pelo, como si acabara de salir de una cortina de agua. El viento traía un olor que no era a tierra ni a pasto ni a llanta caliente, era el olor de una presa cuando sopla de madrugada, ese golpe de agua guardada y lodo viejo. No soy dado a meter extraños a la cabina, menos de noche, pero la cabeza tiene sus códigos y las manos se mueven antes de que termines de pensarlo. Abrí la puerta del copiloto y señalé el escalón, no hablé. Preferí guardar la voz. Ella subió despacio con una facilidad que no concuerda con botas empapadas, se sentó sin ruido, acomodó el cinturón con una precisión de rutina y apoyó las manos en las rodillas, manos pálidas, finas, uñas limpias, en los nudillos se marcaban líneas como cortadas por el frío. No me miró, miraba al frente como si ya supiera el camino. Avancé de nuevo, dejé que el motor se compusiera y cerré las ventanillas. El olor a agua no se fue, se metió más, como si lo llevara en el abrigo. Corrí la cortina térmica de la caja desde el tablero para asegurar el frío y le eché un ojo al registrador, 6.2 grados centígrados, normal, sin alarmas. La radio quedó muda y eso me molestó más que su presencia. El canal 19 siempre trae algo, aunque sea un soplido, ahí no. Era un silencio compacto, sin portadoras, sin chistes, sin avisos de retén. No quise ser grosero, usé la voz lo necesario, pregunté a dónde iba, no giró la cabeza, no movió un músculo, habló sin subir el volumen, como si hubiera alguien dormido en la litera y no quisiera despertarlo. Dijo que la dejara en San Miguel de las Aguas. Supe de inmediato que ese nombre no está en la libreta de mis rutas y yo me sé esa libreta. Pregunté si era por la 45, por la 110 o si había desvío. No respondió con números, dijo que era por el camino viejo y que el peaje estaba cerrado pero no importaba. Un peaje cerrado a las 2:00 de la mañana, raro pero no imposible. Hay casetas que a esa hora operan con una sola pluma abierta y cajero cabeceando. Asentí sin discutir. Con los años aprendes a no dar cátedra cuando alguien te habla desde otro tiempo. La neblina se metió como algodón mojado entre las cejas de los cerros. No había banco. Era una lengua baja pegada al piso que se levantaba al paso de las llantas y se cerraba atrás. La luz de mis faros hacía pared a 10 metros, después nada, solo vacío. El asfalto cambió de textura sin aviso. Ese ruido sordo cuando pasas de carpeta nueva a bache viejo con parches superpuestos. Vi un ramal sin señalamientos, 2 postes inclinados, una flecha arrancada. Ella alzó el índice apenas, como marcando asistencia, y me metí. El camino se estrechó. La pintura central desapareció, los reflectores laterales eran piedras pálidas que apenas devolvían luz. A la derecha alcancé a distinguir un talud de tierra cortada y más allá un hueco oscuro que devoraba sonido. El GPS se puso loco, la flecha del camión giró sobre sí misma 2 veces y luego se congeló en gris, sin señal. El teléfono también, no tenía por qué, esa zona cubre bien. Pensé en regresar pero no había donde maniobrar sin arriesgar la caja. Seguí, siempre con la esperanza de ver un foco, un perro, una sombra que te diga que el mundo sigue. La caseta apareció como un dibujo borroso, primero la línea de la pluma en diagonal, luego la garita con vidrio partido,
después el letrero de tarifas con números que no alcancé a leer completo. Frené por inercia aunque la pluma estaba alta, fue bonito ver algo humano, la estructura oxidada, la cabina sin nadie, una silla volcada, un ventilador muerto colgando del techo, los mosquitos dibujando hélices con mis faros, acerqué la nariz al cristal sin bajarme, el olor a humedad pegó más fuerte, como sótano inundado, como cuarto que se cerró mal después de llover. No pedí boleto porque no había a quien, avancé despacio, sentí la pluma bajar de golpe a mi espalda sin tocar la caja, no escuché motor, no escuché cadena. Solo el golpe seco de plástico contra plástico y el chasquido del resorte, me hormigueó la nuca, el reloj cambió de golpe a 2:41 y volvió a 2:14 como si alguien jugara con la memoria. El registrador de la caja pitó una vez, puerta, imposible, los sellos intactos, los vi en el retrovisor, rojos, brillando con mi luz, apreté el botón de mute y miré a la mujer por primera vez, seguía ahí, inmóvil. Las manos en las rodillas, una gota resbaló por el borde de su impermeable y cayó en la alfombra de goma. Hizo un sonido pequeñito que no tendría por qué escucharse con el motor encendido y aún así lo escuché, un golpecito de agua en un cuarto vacío. Quise decirle que ya estábamos, que me señalara por dónde, no me salieron palabras, no por miedo, por la sensación de estar violando una norma que no entendía, como hablar en un velorio antes de que el cuerpo llegue. Ella levantó la barbilla milímetros y yo seguí la línea de su mirada, vi a lo lejos una bocacalle sin lámparas. A un lado un letrero de madera podrida que colgaba de un clavo, el viento lo movió y pude leer a pedazos, ese miel de LSAs, se me encogió algo, doblé a la derecha sin pensarlo, los postes se acabaron. Las casas aparecieron de golpe, no eran casas nuevas, eran cascarones, puerta sin puerta, ventanas sin vidrio. Aleros rotos que exhalaban ese olor a ropa guardada que nadie lava desde hace décadas. La cabina se enfrió como si alguien hubiera abierto de par en par una cámara, el aliento se volvió visible, no exagere, vi salir de la boca una nubecita cada vez que tragaba saliva. Toqué el marco de la ventana y estaba húmedo, no empañado, mojado, como cuando entras con lluvia. La mujer al fin habló, susurró que ahí, antes del puente. Yo conocía ese tipo de puentes, 2 carriles, barandal bajo, río pequeño debajo, pasé lento, miré por costumbre la lámina del lado derecho para no pegar con el barandal y me llegó otra vez ese olor a presa, más fuerte, como si estuviera flotando el camión sobre un vaso lleno y alguien soplara desde abajo con la boca abierta. Detuve el tráiler pasado el puente, puse freno de estacionamiento, dejé las intermitentes parpadear contra el adobe del frente, giré para decirle que se bajara con cuidado, el asiento del copiloto estaba vacío. El cinturón todavía abrochado, tenso, como si sostuviera un peso invisible. Apoyé 2 dedos y lo sentí frío con una frialdad que no viene del aire, sino de dentro, lo solté y el broche se abrió solo, regresó el cincho con un chasquido tímido, miré el piso y vi charcos pequeños, no agua regada, no lluvia, charcos redondos con borde limpio, agua quieta en mitad de la alfombra de goma, la lógica se rompió en pedacitos. Abrí la puerta y bajé. El silencio en ese lugar no era el de un pueblo dormido, era el de un cuarto sellado bajo tierra, sin insectos, sin motores lejanos, sin perros. Solo un eco sordo que me regresa mis pasos como si hubiera paredes muy cerca que yo no veía. Caminé hacia el barandal del puente, asomé la linterna, abajo no había río. Había un espejo negro que devolvía puntos de mis luces, sin corriente, sin espuma, un vaso enorme detenido, la orilla estaba a 1 metro del borde del camino, el puente no era puente. Era un relleno viejo sobre el que habían dejado la baranda por costumbre, caí en cuenta de golpe, no era un río, era agua embalsada, presa. Y ese pueblo no estaba junto al agua sino dentro. Un golpe sordo llegó desde la caja, uno solo, como si algo grande se hubiera recargado contra la lámina desde adentro, no fue el golpeteo normal de la carga acomodándose, ese yo lo conozco y hasta le pongo nombre. Fue un empujón con intención, giré con la linterna y la barrí sobre los remaches, otra vez el registrador pitó en corto. Fluctuación de temperatura, marcó 4.8 grados centígrados, luego 7.1 grados centígrados, luego 6.2 grados centígrados. La aguja del manómetro de aire del remolque bajó una línea como si alguien hubiera pisado el escalón, apreté el control remoto de la cortina para revisar, los sellos seguían intactos. Las placas de hielo de la escarcha en la parte baja de la puerta brillaron como escamas. Escuché agua caer detrás de la pared frontal, 3, 4 gotas, luego nada. No me gusta abrir caja a oscuras y menos en un lugar así, pero a veces el miedo a perder la carga es más fuerte que el del cuento que te estás contando.
Fui a la trasera, revisé candado, bien, sellos, bien, toqué el metal. Estaba húmedo pero no por condensación normal, el dedo me quedó con olor a barro. Ese barro negro que se pega a las botas cuando entras a un lago bajito. Me limpié en el pantalón con rabia y me oí respirando como si hubiera corrido. Me obligué a subir a la cabina, necesitaba salir de ahí, a veces es eso, no pelear, irte, y ya. Subí, metí primera, solté, el tráiler avanzó con un gemido como si el piso tuviera succión, pasé otra vez la caseta, ahora la pluma estaba arriba desde lejos, no supe si siempre estuvo así o si cambió cuando me volteé. Del lado del cajero algo brillaba, clavado con chincha en el tablón junto a la ventana rota había un boletito, de esos antiguos de cartón delgado, con la palabra peaje impresa en tinta azul corrida, no había viento para moverlo, sin embargo se balanceó, lo juro, como si una mano invisible lo soltara despacio. Seguí y no paré hasta que la rodadura volvió al asfalto bueno. La neblina se disolvió sobre la marcha y el reloj marcó 3:07 como si nada hubiera pasado. La radio regresó con vida de golpe, dos voces peleándose por una grúa a la altura de una volcadura que yo no había visto, el teléfono agarró 3 rayas. El GPS me puso de vuelta en la 57 como si nunca me hubiera salido, el registrador dejó de parpadear, 6.1 grados centígrados estable. Puse música solo para escuchar voz humana que no fuera la mía, y no me volví a detener hasta el paradero antes de Guanajuato. Ahí acomodé la unidad, fui por un café que no sabía a nada y por costumbre pregunté al despachador si conocía San Miguel de las Aguas, lo dijo sin verme, con esa rapidez de quien repite un cuento muchas veces, que San Miguel quedó bajo la presa desde los 80, que había una caseta vieja en el camino anterior, que la gente del lugar visitaba el campanario cuando el nivel bajaba en sequía y que de madrugada, cuando hay bruma, los que no traen sueño oyen la campana aunque no queda campana. Carcajeé sin dientes para quitarme el nudo, no funcionó. Entregué en tiempo, firmaron, sellos intactos, carga completa. Uno de los muchachos de bodega me pidió chance de tomar agua fría directo de la caja, abrí yo mismo, el vapor salió como debe, blanco, parejo. La primera charola no tenía nada extraño salvo por 2 carriles de lodo seco en el piso, anchos como de zapatos sin suela, no cruzados ni torcidos, 2 líneas exactas desde el frente hacia la puerta. Yo no piso la caja, jamás, lo enseñan desde novato, y los muchachos de bodega no entran sin tabla para no marcar piso. Me quedé mirándolas más de la cuenta, alguien tosió para sacarme del trance, firmé papeles y me fui. Dormí de día en hotel de carretera, la cabina apagada, gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Traté de poner una película para arrullarme y se trabó el reproductor con un ruido de cinta mala, eso ya no existe. Fue ridículo, lo apagué, me di la vuelta 1000 veces, el aire de la habitación olía a cloro y a algo más. A cuarto húmedo con ventana mal sellada, me levanté, abrí la cortina, el sol pegaba parejo sobre el estacionamiento, no había agua, no había neblina, aún así en la orilla de la cama vi 2 gotas, pequeñas, claras, perfectas, no llegué a tocar, se evaporaron como si nunca hubieran estado, respiré hondo, sin éxito. Días después, en el comedor de una pensión en Celaya, camioneros de los de antes, pelo blanco, manos con grietas, hablaron del mismo tramo sin que yo preguntara, usaron otras palabras, le dijeron el peaje ahogado. Contaron que de madrugada a veces sube el camino viejo como un espejo y te jalas y lo miras de frente, que la mujer con impermeable pide que la acerques al puente, que a veces la suben, a veces no, que los que la suben regresan, pero con agua en el piso aunque no llueva, con barro en la suela aunque hayan lavado, con boletos en la bolsa con fechas que no cuadran. Uno sacó un cartoncito como el que vi clavado en la caseta, lo dejó sobre la mesa sin solemnidad, estaba húmedo aunque lo tenía en la cartera, corrí el índice sobre la tinta corrida y me manché de azul y moho. El viejo sonrió sin dientes y dijo que si alguna vez te pide que la bajes al campanario no lo hagas, que el campanario ya no está, que lo que suena debajo no es bronce, que es aire. Yo no discuto con nadie de esas cosas, no porque crea o deje de creer, sino porque la carretera se cobra sus bromas y sus descréditos con intereses. Lo que hago desde entonces es simple, no ruedo de noche por ahí si puedo. Y si me agarra la hora mala y el reloj parpadea 2:13, subo el volumen de la radio hasta molestarme. Dejo abierta una rendija de la ventana para que el olor a agua me llegue antes, y no miro al acotamiento cuando el triángulo prenda rojo en el espejo, aunque a veces, sin querer, el ojo se va, y en el borde de las de la luz juraría ver un impermeable que brilla más de lo que debería, quieto,
paciente, confiando en que el código del camino me haga detener otra vez. Hay noches en que al fin me gana la curiosidad y miro el asiento del copiloto cuando amanece y todo se ve más tonto, la tela está seca, no hay marcas, no hay nada. Pero en el bolsillo de la puerta a veces aparece pegado un papel que ya había tirado, un boleto que no corta nadie, con el mismo sello, PJE, faltan letras, sobra humedad. Y en el reverso, este último viernes, vi una mancha dibujada como mapa, un contorno irregular que me sonó conocido, tardé en entender, era la forma de un vaso de agua visto desde arriba, líneas de costa y una isla que no es isla sino campanario cuando el nivel baja. Ese día dejé la unidad y pedí ruta al norte, por superstición, por salud mental, por cobarde, el nombre que uses da lo mismo. Escribo esto en un cuaderno que llevo pegado con velcro a la pared de la litera, sí, como si aún estuviéramos en los 90, y cada que paso la página las yemas se me humedecen un segundo y el papel se ondula apenas. Y el olor a agua que no está me acompaña hasta que amanece, y cuando al fin me vence el sueño escucho, muy lejos, un golpe mínimo, como gota que cae sobre lámina, una, luego otra, luego ninguna, y me quedo dormido sin querer pensar a quien dejé en el puente ni quien sigue pidiendo el aventón con la paciencia de los que ya no tienen prisa, con la certeza de que la carretera, como el agua, siempre encuentra su nivel y su camino de regreso a nosotros. El vacío golpea. Me llamo Martín Arámbula y, si hoy vuelvo a manejar de noche, no es por valentía, es porque el miedo también come y exige gasolina. Lo que voy a contar pasó en 2011, en la Libre de Mazatlán a Durango, cuando todavía me gustaba presumir el Kenworth como si fuera un hijo cromado. Conocía esa franja de montaña como se conocen los lunares propios, por tacto, por instinto, por el eco del motor en cada curva del Espinazo del Diablo. Sabía dónde pegaba de frente el viento helado, donde los frenos olían a pecado y a metal vencido, donde la neblina bajaba como si alguien la empujara desde arriba con una pala. Nada me agarraba en curva. O eso creía. El viaje comenzó con un atraso. En la bodega nadie me decía que cargábamos. Solo cajas de madera, selladas, no se aceptan reclamos por apertura. Me dieron el manifiesto con una palabra ambigua, utillaje. El papel decía vacías, y eso me pareció raro desde el principio, porque todo vacío tiene su propio peso. Lo sentí en la maniobra, al meter reversa hacia el andén, la suspensión hizo un hundimiento breve, como un suspiro. El montacargas no tocó nada, ya las cajas estaban apiladas en el semirremolque, 4 filas por 2 niveles, amarradas con cinchos nuevos, madera encintada en los bordes, clavos parejos, nada artesanal. El encargado apuntó algo en su libreta y me firmó con una rapidez insolente. Cuando le pedí una báscula, dijo que estaba fuera de servicio. Me dio la vuelta con una sonrisa cortada. No discutí. Me fui. La noche arrancó limpia. El asfalto todavía guardaba el calor del día y el motor respondía fino. El peso se sentía centrado, ni de más ni de menos. Aún así, en cuanto subí los primeros kilómetros, empezó un golpeteo sordo, no venía de la quinta rueda, ni de los ejes, ni de la pared del fondo. Venía de adentro, del corazón de la caja. Un tum, tum, irregular, como un vecino con música baja. Apreté las correas. Revisé el candado. Todo en orden. Seguí, con esa clase de inquietud que se parece al hambre pero que ensucia los pensamientos. Cada tanto, el tum, tum, contestaba al ritmo de los baches, como si algo allá dentro se orientara con el camino. Subí con prudencia. En la sierra, la soberbia se paga en cruz. El aire olía a pino frío y a resina húmeda. A la altura de un paradero conocido por nosotros como La Venta, el golpeteo cambió de tono. Dejó de ser puño y se volvió uñas. Arañazos. No eran metálicos ni agudos, sino gordos, apagados por la madera. Algo raspaba desde adentro hacia afuera, y lo hacía buscando un ritmo. Me estacioné. Apagué el motor, dejé solo las intermitentes, me bajé con la lámpara y pegué la oreja a la lona interior del remolque, con la esperanza de oír a un animal. Hubiera preferido un gato, un mapache, un perro que se coló. Pero no sonaba a animal. Sonaba a paciencia. Le hablé al despacho.
No me gusta hablar por radio de más, pero ese viaje había empezado con zancadilla. Dije que el flete iba bien, que tal vez traíamos suelta alguna tabla. La respuesta fue una broma seca: no te enamores de las cajas. Colgué. No valía la pena gastar voz. Volví a la cabina. En la oscuridad del monte, la luz del tablero parece una iglesia propia, un santuario con números y agujas que tranquilizan. Me puse otra vez en la carretera y el rascar se volvió a caminar. No pisadas, no, desplazamiento. Como si algo pesado cambiara de lugar en silencio, con una gracia que cualquier mecánico envidiaría. Sentí el tirón sutil en la dirección, el peso se movió hacia la derecha y tuve que corregir para no morder la línea. Luego el peso volvió al centro, luego a la izquierda. Era una marea lenta que no obedecía a la inercia ni a mis curvas. Obedecía a algo que no controlaba. Pasé los kilómetros con los hombros tensos, el cuello duro, mirándome en el retrovisor como si ahí pudiera ver la conciencia de lo que llevaba. Al llegar a un retén de la Federal, pensé que serían mis salvadores involuntarios. Quise que me pararan, que me pidieran abrir, que me obligaran a mirar aquello con testigos. Pero la patrulla estaba de espaldas, luces apagadas, sin sombra humana. 2 conos mal puestos y un termo vacío sobre el cofre. Toqué claxon una vez por costumbre y seguí. El tramo más feo es el que se hace sin compañía. Esa noche, el canal del radio estaba muerto. Los traileros hablamos lo justo, donde hay accidente, donde hay neblina, donde se ponen vivos los asaltantes. Esa noche nadie decía nada. De vez en cuando un zumbido, un siseo, una palabra cortada. Me llegaron nombres de fantasmas de ruta, pero los espanté a patadas. No tenía casa para supersticiones, tenía una caja con uñas. A la medianoche, en una curva abierta, el rascar se volvió desesperación. No era ritmo, era furia. Los clavos crujieron. El sonido me entró por el esternón como fiebre. Toqué freno a motor, no quise calentar tambores. Me orillé en un recodo con vista al vacío negro de la barranca. El viento me pegó la camisa al pecho. Abrí el remolque con manos que no parecían mías. Al subir la puerta, el olor me tumbó medio paso, no era muerte ni podredumbre, tampoco químico. Olía a tierra cerrada, a mueble recién cortado, a taller viejo donde la madera suda. Apunté con la lámpara. Las cajas estaban intactas en su posición, flejadas, con sellos plásticos amarillos que coincidían con los números del manifiesto. La luz se quedó inmóvil sobre los bordes. El rascar había parado en el mismo segundo en que el aire de la madrugada tocó el interior. No había marcas por fuera. Me acerqué a una caja con la lámpara apretada entre los dientes. Fue cuando vi las uñas, no por fuera, por dentro. A través de una rendija minúscula, en el borde de una tabla, alcancé a ver una astilla que se levantaba por presión intermitente desde adentro. Alguien, algo, empujaba. La madera, por detrás, mostraba un brillo nuevo, como si hubiese pasado una lengua muy húmeda y caliente. Tuve la certeza ridícula de que, si pegaba el oído, oiría una respiración. No lo hice. Cerré. Le di 2 golpes a la portezuela con la palma, no sé para qué. Subí, encendí, y la máquina me devolvió un ronroneo de animal domesticado. Me prometí no volver a abrir hasta llegar. Quien paga manda. Si quieren cajas selladas habrá. Apreté los dientes cada vez que el rascar aparecía como si el remolque tuviera corazón. El sueño no existió. Ni siquiera pestañeé el tiempo suficiente como para perder el hilo del camino. Me pasó algo raro, empecé a escuchar mi nombre, pero no afuera. Era como si el tablero me llamara por mi nombre, con la voz de mi padre cuando me pedía bajar de la azotea, con la voz de mi madre cuando decía que no se juega con puertas que se cierran solas. No eran recuerdos, eran frases nuevas con voces viejas. Entendí que el miedo es también un imitador perfecto. Llegué al amanecer, con los primeros pájaros azotando la luz. El cliente no era una empresa con letrero grande, sino una bodega sin signo, de pared desconchada, portón azul, 2 hombres con chaleco naranja y cara de no haber dormido nunca. El de la libreta me pidió el manifiesto y el sello. Me entregó un comprobante preparado,
como quien firma una carta que no ha leído. Le pedí una báscula. Dijo que no tenían. Dije que ahí decía que las cajas iban vacías. Encogió los hombros. Ordenó a los muchachos que bajaran. Trajeron unas rampas y un polipasto. La operación fue tan silenciosa que me empezó a incomodar. Ni un golpe, ni una maldición de rutina, ni un chistorete. Bajaron cada caja como si pesara aire. Ni asomo de esfuerzo. Ni crujido de madera. El último en bajar fue el mismo que alzó la vista hacia mí y se deslizó el casco hacia la nuca. Me sostuvo la mirada. Quise preguntar qué traen, pero no me salió. Me devolvieron una copia, ya está. El papel decía vacías. Yo estaba más ligero, eso seguro. En el camino de salida pasé sobre un bache que normalmente me sacaba una queja del amortiguador. Esta vez fue un suspiro apenas. El remolque venía limpio, salvo por una fina capa de polvo como de serrín en el piso. Paré en una gasolinera para lavar los espejos y tomar café. Cuando fui por agua para mojar la esponja, vi mis manos, tenían astillitas clavadas, finas como vellos rubios. No recordaba haber rozado madera sin guantes. Al sacarlas, noté que estaban calientes, tibias, como si las hubieran tenido apretadas dentro de un puño ajeno. Me lavé con fuerza. El agua se llevó astillas y una mancha tenue, no roja, algo así como resina con olor ácido. Olía igual que el interior del remolque. De regreso, con la carretera ya despierta, el vacío no se comportó como vacío. El remolque estaba ligero, pero no manso. Cada ráfaga movía la caja más de lo esperado, como si hubiera ganado holgura. El metal crujía en un tono nuevo, más agudo. En una recta larga, el rascar volvió a aparecer. No venía del remolque. Venía de la cabina. Era un sonido mínimo, como la patita de un insecto contra la mica del tablero. Lo escuché y apreté los labios. No quise buscar. Cuando el sonido se hizo insistente, lo identifiqué debajo del tablero, exactamente detrás del velocímetro. Un rasp, rasp, con pausas largas, como si trazara letras. Apagué el estéreo que no había encendido y se lo entregué entero al ruido. El rasp seguía. Di un golpe con los nudillos en el plástico y el sonido se cayó por 2 kilómetros exactos. Luego volvió, un poco más arriba, detrás de la rejilla del aire. Metí la mano. Sentí calor. Llegué a Mazatlán con la sensación de haber llevado a un pasajero de vuelta. Estacioné en el taller de confianza para revisar suspensión y valeros. El mecánico, un tipo que nunca le da importancia a nada, metió la cabeza al remolque y dijo que estaba todo decente, salvo por unas marcas raras en la pared lateral. Me mostró con la linterna, en la lámina interior se notaban hileras de puntitos que no estaban antes, como si alguien hubiera apoyado dientes pequeños y repetidos, no de humano ni de perro. Los puntitos formaban líneas que subían desde el piso hacia la unión con el techo. A mitad del camino, las marcas se interrumpían y reaparecían unos centímetros más allá, como si hubieran atravesado algo que no es metal. El mecánico me preguntó si me metieron mariposas o grillos. Negué, con algo de risa sin gracia. Él encogió los hombros. Pues entonces te metieron paciencia, dijo, y yo no supe si era broma o sentencia. Dormí mal en el hotel de carretera. El aire acondicionado tuvo un zumbido que se parecía al rasp. En la madrugada, me despertó un olor. No era el de la habitación, era el de la caja, el olor de tierra cerrada y madera sudada. Estaba en mis manos otra vez, aunque me las había lavado. Me las llevé a la nariz y el aroma venía de la piel, no de la ropa. Froté hasta que me ardieron los nudillos. Me dormí cuando la claridad ya peleaba con la cortina. Al día siguiente fui a cobrar. El despacho me pagó con normalidad, nadie me mencionó incidentes ni quejas. Me asignaron un viaje corto. Acepté por orgullo. Cuando llegué al patio, el remolque estaba donde siempre, pero la puerta tenía una raya fina, vertical, como de cuchillo. Pasé el dedo, no era profunda, era nueva. Abrí para ver si alguien se había metido. Estaba vacío. El polvo de serrín seguía ahí,
con un dibujo leve, casi invisible, como si lo hubieran soplado con cuidado para dejar líneas. Me agaché. Vi que las líneas no eran al azar. Formaban círculos concéntricos, separados, como marcas de árbol cuando lo cortan. Me mareé. Cerré. Preparé el camión y salí a carretera. No pasó 1 kilómetro cuando el rasp volvió en el tablero. Más rápido, más confiado. Esta vez detrás de la base del volante. Lo sentí en las palmas. Me bajé en un acotamiento y desarmé lo que pude con un desarmador. Encontré, pegado a un haz de cables, un fragmento mínimo de madera, delgada como una uña de bebé, pero viva, tibia. Tenía en una orilla una hilera de puntitos microscópicos que no eran hechos por herramienta. Me sudaron las manos. Lo dejé caer. Al tocar el piso de la cabina, el fragmento se quedó quieto, como si escuchara. Lo recogí con un trapo y lo arrojé a la carretera. Cayó en el asfalto caliente y por un instante juré que vibró, que intentó ponerse de pie como se quiere parar un insecto volteado. Pasó un coche y lo redujo a polvo. El olor a madera sudada subió como vapor momentáneo y se perdió. Pensé que con eso bastaba. Manejar es mucho pensar para no volverse loco. Me repetí que ya no había nada, que el ruido era sombra. Llegué al destino sin raspar más. Descargué mercancía común y corriente. Volví a casa. Esa noche, en mi cocina, el refrigerador hizo un ronroneo que nunca le había escuchado. Abrí la puerta sin saber por qué. Me golpeó el mismo olor, tierra encerrada, pegamento de carpintero, madera mojada. Revisé cajones, revisé verduras, revisé envases. Nada. Cerré. Pegué la oreja. El sonido vino suave desde la pared, como si la casa estuviera aprendiendo a respirar por sitios nuevos. Los días siguientes me buscaron para el mismo cliente. Me ofrecieron buen pago. Dije que no. Me insistieron. Dije que el camión necesitaba alineación. Me ofrecieron esperar. Dije que andaba enfermo. No me creyeron, pero respetaron. Empecé a soñar con cajas que se mueven sin moverse. En el sueño, yo no abro el remolque me abre a mí. Del interior sale una brisa con olor a madera, y esa brisa me levanta la piel como quien despega cinta adhesiva con paciencia infinita, y debajo no hay sangre, hay serrín que cae en círculos perfectos. Una tarde me alcanzó un colega en la gasolinera, uno que presume más de la cuenta y colecciona rutas raras como medallas. Me contó, casi divertido, que lo contrataron para un flete vacío en la sierra. Le dije que no hacía falta presumir de llevar aire. Me guiñó un ojo. Vacío que paga doble, soltó. Volvió a la semana con los ojos gastados y una forma de fumar ansiosa que no le conocía. Le pregunté cómo le fue. Me dijo que todo bien, que puro trámite. Cuando se subió a su camión, dejó en el asiento una astilla tan fina que parecía pestaña. La recogí para devolvérsela. Estaba tibia. Esa noche, mientras yo iba por la libre con un viaje de materiales, la radio, que llevaba mudas semanas, escupió un ruido que reconocí al instante. No era estática. Era raspar, filtrado por frecuencia, convertido en voz mecánica. No formaba palabras, pero tenía intención. Toqué el botón para cambiar de canal. El ruido cambió de lugar en el tablero, como si el aparato hubiera tragado aire por una rendija. Me quedé en el carril, fijo, sin mover un músculo que no fuera imprescindible. En el espejo, juraría que vi, solo por un latido, que el remolque hacía una panza hacia afuera, como si algo empujara desde el centro. Parpadeé y estaba normal. Un par de kilómetros después, el viento me trajo un olor nuevo sobre el viejo, no era madera. Era hospital. Ese olor de cloro cansado, de sábana curtida, de pasillo en la madrugada. Y debajo, como un bajo continuo, el perfume dulzón de una flor que no supe nombrar. Después de esa noche puse reglas. No acepté cargas sin báscula. No admití sellos que yo no viera cerrar. No manejé con el tablero callado, música siempre, voz siempre, ruido propio que cubriera ruidos ajenos. Hice hasta lo ridículo, amarré dentro del remolque, por pura superstición, una cruz de madera común,
de esas que te regalan en la carretera. Colgué del espejo un rosario que no había colgado nunca. Ni la cruz ni el rosario salvaron a nadie antes, pero a mí me dieron la ilusión de compañía. Sin embargo, el remolque, por más vueltas que le di, conservó sus marcas. Con lluvia, los puntitos en la lámina se volvían casi invisibles, con sol, brillaban como si saludaran. La raya vertical en la puerta se hizo dos, casi paralelas. Y el olor, que nunca volvió con fuerza, aparecía a veces como un relámpago sin trueno, apenas un segundo, suficiente para darme cuenta de que el vacío tiene memoria. Hay noches en las que, mucho después, cuando ya parece que todo se disolvió en la anécdota, paso por el mismo recodo donde paré la primera vez. Ahí el viento pega contra la cara y el silencio es delgado. Bajo un cambio, sostengo un poco el motor y, por puro instinto, miro el espejo como esperando algo. No sale nada. No se mueve nada. Pero el oído me traiciona, me regala un tum, tum, lejano, que podría ser un tronco en el monte, una piedra deslizándose, una llanta en un puente. Me da por imaginar que no eran cajas con cosas, sino cajas con huecos. Huecos llenos de maneras de salir. Huecos que aprendieron ruta, temperatura, nombres. Huecos que ahora saben abrir tableros, casas, radios, paredes. Ese día, en la bodega sin letrero, el cliente me dijo sin decirlo que estaban vacías. Los papeles los sostuvieron. Los sellos los sostuvieron. Los hombres las bajaron como si levantaran aire. Yo me quedé con la parte que nadie firma, con los rasguños que no son de nadie, con el olor que no es de esta temporada, con la astilla tibia que vibra un segundo antes de hacerse polvo. Con el ruido que aprendió mi nombre y ahora lo pronuncia sin lengua en donde me agarre, en el tablero, en la pared, en el refrigerador, en la casi silenciosa respiración de un hotel de carretera. Conducir, lo supe tarde, no es mover cosas de un lugar a otro. Es pasar por en medio de vacíos que quieren llenarse. A veces con cosas, a veces con nosotros. Desde aquella noche, cuando la sierra se queda sin voces en el radio y el parabrisas recoge la humedad como si el cielo pelara frutas en tiras, me repito para no aflojar, el vacío golpea. Y cuando golpea, lo mejor que uno puede hacer es no preguntar quién es, ni desde dónde. Solo sostener el volante derecho, no abusar del freno, mirar al frente y dejar que pase. Porque si respondes, si golpeas de vuelta, el vacío aprende. Y vuelve. Y se sube por donde encuentra. Y sabe raspar tu nombre, letra por letra, en la madera que todos llevamos puesta sin saberlo. La niña del camino solitario. El cielo estaba despejado cuando inicié mi ruta esa noche. Me había tocado una carga ligera, pero el trayecto era largo y, sobre todo, solitario. Salí desde Tapachula, con destino a un pequeño poblado cercano a la frontera con Guatemala. Conocía bien esa carretera, una serpiente de asfalto que se extendía por kilómetros entre la selva y las montañas, donde el tráfico era escaso y la oscuridad implacable. Había algo en esas carreteras del sur de México que siempre me inquietaba. No era el terreno difícil ni las largas horas de soledad al volante. Era algo más profundo, una sensación de que la jungla tenía ojos, de que los árboles a ambos lados del camino ocultaban secretos antiguos y olvidados. A lo largo de los años, había escuchado historias de otros camioneros, relatos de apariciones y eventos inexplicables en esas rutas, pero siempre los había desestimado como simples cuentos para pasar el tiempo. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Desde que partí, un mal presentimiento me acompañaba, como una sombra que se cernía sobre mí. Intenté sacudirlo de mi mente, concentrándome en el trayecto y en las curvas que se avecinaban, pero la sensación persistía, cada vez más fuerte. Conducía a un ritmo constante, atento al camino. Las luces del camión iluminaban los primeros metros de la carretera, pero más allá solo había oscuridad. De vez en cuando, el reflejo de algún animal cruzaba la vía, y las sombras se movían de manera inquietante a los lados. La selva, aunque invisible en la negrura, parecía observarme. Pasada la medianoche, mientras bordeaba una curva cerrada, la vi.
Al principio, no supe si se trataba de una ilusión o un juego de luces. Pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una niña, no tendría más de 8 o 9 años. Estaba de pie en el borde de la carretera, descalza, con un vestido blanco que apenas se distinguía en la oscuridad. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, y sostenía algo en sus manos que no pude identificar. Reducí la velocidad instintivamente. Era imposible que una niña estuviera sola en ese lugar a esa hora. Mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas. Tal vez se había perdido, quizás había tenido un accidente o se había escapado de casa. Pero por más que lo intentaba, no encontraba ninguna razón que justificara su presencia allí, en medio de la nada. El camión se detuvo a unos metros de ella. Las luces la bañaron en un resplandor tenue y en ese instante levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los míos a través del parabrisas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío inexplicable que se instaló en mis huesos. No podía dejarla allí. La idea de que una niña estuviera sola en esa carretera me resultaba insoportable. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta del camión y bajé. El aire de la noche era denso y cargado de humedad, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos sobre el asfalto. Me acerqué a ella con cautela. La niña no se movió, solo me observaba en silencio, como si me estuviera esperando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que lo que sostenía en sus manos era una pequeña muñeca de trapo, sucia y desgastada, como si hubiera sido olvidada hace mucho tiempo. Intenté no dejarme llevar por el miedo irracional que comenzaba a apoderarse de mí. Le hice un gesto para que subiera al camión y ella asintió lentamente, sin decir una palabra. Caminó hacia la puerta del copiloto, y en ese momento pude notar lo delgada y frágil que parecía, como si un soplo de viento pudiera deshacerla. La ayudé a subir y cerré la puerta con cuidado, antes de regresar a mi asiento y encender el motor. El viaje continuó en un silencio sepulcral. La niña estaba sentada con la muñeca en su regazo, mirando al frente. No dijo nada, y por alguna razón, no me atreví a preguntarle qué hacía allí o hacia dónde se dirigía. Algo en su comportamiento me decía que cualquier intento de conversación sería inútil. Los kilómetros pasaban lentamente. Cada tanto, echaba un vistazo a mi pasajera, esperando alguna señal de que no estaba soñando, de que esto no era una especie de pesadilla. Pero la niña permanecía inmóvil, sus ojos perdidos en el camino que se desplegaba ante nosotros. Su presencia, aunque silenciosa, llenaba la cabina con una extraña tensión, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Finalmente, llegamos a un desvío. La niña levantó una mano y señaló hacia un camino lateral, apenas visible entre la vegetación. Sin decir nada, giré el volante y tomé la ruta que me indicaba. El sendero estaba mal asfaltado, lleno de baches y rodeado de árboles que se cerraban sobre nosotros como una bóveda. Avancé con cautela, sintiendo que cada metro me adentraba más en un lugar del que no estaba seguro si quería conocer. El camino terminó abruptamente frente a una casa vieja y deteriorada. La estructura era pequeña, con paredes de madera desgastadas por el tiempo y un techo a medio caer. No había luces encendidas ni señales de vida. Parecía abandonada, como si no hubiera sido habitada en décadas. Apagué el motor y miré a la niña. Ella ya no estaba en su asiento. Mi corazón dio un vuelco y miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que había bajado mientras yo estaba distraído. Pero no había rastro de ella, ni siquiera la puerta del camión se había abierto. Era como si nunca hubiera estado allí. La desesperación y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. Bajé del camión rápidamente y me acerqué a la casa, esperando encontrar alguna explicación, alguna pista que me dijera qué estaba sucediendo. Al llegar a la entrada, vi que la puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. La empujé suavemente y entré. El interior de la casa estaba en ruinas. El suelo de madera crujía bajo mis pies y el olor a humedad y moho era abrumador. Todo estaba cubierto de una capa gruesa de polvo y las telarañas colgaban de las esquinas como si fueran decoraciones abandonadas.
No había muebles, solo restos de lo que alguna vez fue una sala de estar, ahora en completa descomposición. Caminé con cuidado, tratando de no hacer demasiado ruido, aunque no sabía por qué. La sensación de que algo no estaba bien era abrumadora, y mi instinto me decía que debía salir de allí cuanto antes. Pero una fuerza inexplicable me obligaba a seguir adelante, a explorar esa casa olvidada. En la esquina de la habitación vi algo que me dejó sin aliento. Sobre una mesa polvorienta había una fotografía enmarcada, su cristal roto y empañado por los años. Me acerqué lentamente y la tomé en mis manos. Al limpiar el polvo con la manga de mi camisa, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. En la foto estaban la niña y su muñeca, tal como las había visto. Pero también había un hombre y una mujer, seguramente sus padres. La imagen debía tener al menos 50 años, a juzgar por la ropa y el estilo. Era imposible que la niña que había recogido en la carretera fuera la misma que la de la fotografía, y sin embargo, eran idénticas. Dejé la foto sobre la mesa y retrocedí lentamente. El miedo que había sentido desde que la vi por primera vez se convirtió en un terror profundo e irracional. Sabía que debía salir de allí, que ese lugar no era seguro. Pero antes de que pudiera moverme, escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente, esperando ver a la niña, pero no había nadie. Solo el silencio, roto por el sonido de mi propia respiración entrecortada. Decidí que ya había tenido suficiente. Me dirigí a la puerta, pero cuando la alcancé, la vi cerrarse de golpe, como si una ráfaga de viento invisible la hubiera empujado. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba abrirla, pero la puerta no cedía. Golpeé el marco con todas mis fuerzas, desesperado por salir, pero era como si la casa misma me estuviera reteniendo. El pánico comenzó a nublar mi mente, y por un momento, pensé que no lograría salir de allí con vida. Entonces, de la nada, la puerta se abrió lentamente, chirriando sobre sus oxidadas bisagras. No lo dudé un segundo y corrí hacia el camión, con el miedo apretándome el pecho como un puño de hierro. Me subí y arranqué el motor, sin mirar atrás. El camino de regreso a la carretera principal fue una agonía, con la sensación constante de que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad. No me detuve hasta llegar al siguiente poblado, donde finalmente me permití respirar. Estaba agotado, física y mentalmente. Decidí que esa sería la última vez que tomaría una ruta tan remota en la noche. Los días siguientes no pude sacarme de la cabeza lo que había ocurrido. Me obsesioné con la idea de encontrar alguna explicación, de descubrir qué había sucedido realmente en esa casa. Hablé con otros conductores, con la gente del pueblo, pero nadie sabía nada sobre una niña en esa carretera ni sobre una casa en ruinas. Era como si todo hubiera sido un mal sueño, pero yo sabía que no lo era. Finalmente, decidí regresar a la zona, esta vez durante el día. Conduje por el mismo camino, buscando el desvío que había tomado aquella noche. Pero no lo encontré. La carretera estaba tal como la recordaba, pero el sendero y la casa habían desaparecido. No había rastro de ellos, como si nunca hubieran existido. Regresé a Tapachula con una sensación de inquietud que no me abandonó durante mucho tiempo. Intenté seguir con mi vida, pero el recuerdo de esa niña y su casa abandonada siempre estuvo presente, una sombra que me seguía a todas partes. Había visto algo que no debía haber visto y sabía que nunca encontraría respuestas. Desde entonces, evito esas rutas solitarias en la noche. No puedo arriesgarme a encontrarme de nuevo con lo que sea que habita en esos caminos oscuros. Porque ahora sé que, en lugares como ese, la frontera entre lo real y lo sobrenatural es delgada, y una vez que la cruzas, no hay vuelta atrás.